Buenas tardes, bienvenidos al Hospital San Juan de Dios. Soy Juan de León, el gerente del hospital, y quiero darles a los que no son del centro la bienvenida a estas cuartas jornadas de innovación clínico-radiológicas. Incorporamos este año la parte clínica a las jornadas de innovación radiológica y queremos que las horas que van a estar aquí disfrutando de estas presentaciones pues se sientan como en casa, ¿no? Haremos un descanso para un café a media tarde y después tendremos un cóctel para finalizar la jornada. Por tanto, siéntanse como en casa y disfruten del evento. Queremos también agradecer a nuestros colaboradores, a General Electric y Laboratorios Rovi, por el apoyo para la realización de las jornadas y el traslado de los ponentes, y también a las asociaciones de Alzheimer y de esclerosis múltiple por venir también a compartir con nosotros la experiencia, porque en el fondo nuestra razón de ser son los pacientes y ellos aportan una visión importante en este área, ¿no? Bienvenidos, les dejo con José Carlos del Castillo, director médico del hospital, y Julián Fernández, jefe de servicio de radiología, que van a presentarnos lo que van a ser las jornadas y a los diferentes ponentes. Muchas gracias, Juan. Reitero en nombre del hospital y de la organización la bienvenida a estas cuartas jornadas. Son 4 jornadas en las que hemos ido en los últimos años abordando distintos aspectos. Empezamos haciéndolas quizás un poquito más tecnológicas las jornadas y hemos ido evolucionando hacia lo que realmente nosotros hemos entendido en este centro, que tiene que ser la actitud del diagnóstico por imagen claramente integrado con lo que es la parte clínica, porque no tendría ningún sentido que fuera de otra manera. Estas jornadas se engloban en un plan de formación que tenemos en el hospital y con el que estamos verdaderamente comprometidos a la par que ilusionados. La semana pasada estábamos aquí en esta misma salón hablando de humanización en las unidades de cuidados intensivos, que también trasladamos un poquito más allá, levantando la mirada a lo que sería una humanización basada en nuestros valores como organización. Los valores de esta organización son la calidad, el respeto, la responsabilidad y la espiritualidad, que aunamos en un valor, un metavalor, como llamamos, que es la hospitalidad. La atención a las personas que atendemos se debe basar en el respeto a su dignidad, y respeto claro a la dignidad que tenemos que tener los profesionales sanitarios es saber cómo hacer lo que hacemos, pero saber lo que hacemos. Y entonces, indudablemente, el conocimiento científico, la actualización en el conocimiento científico y lo que podamos hacer aportando valor para generar nuevo conocimiento científico es una parte muy importante de esta organización. Nosotros tenemos un compromiso serio con la investigación, con la innovación y con la docencia. En este sentido, ya llevamos tiempo colaborando con el Servicio de Neurología del Hospital de la Candelaria, con el que en el área de diagnóstico por imagen hemos desarrollado, colaboramos con ellos en los estudios de imagen de la amplia cartera de investigación e innovación que ellos tienen, y estamos claramente satisfechos y esperamos seguir cumpliendo con esas expectativas. Estas jornadas se organizan, las organiza Julián, se organizan a través del servicio de radiología de nuestro hospital, contando también con la colaboración de otros servicios asistenciales. Cuando hablo de nuestro servicio de radiología, incluimos al servicio de radiología de nuestro hospital de San Juan de Dios del Aljarafe de Sevilla, que aquí está su jefe de servicio, que luego nos deleitará contándonos alguna cosa. Y también en este caso queremos agradecer la participación del Hospital de la Candelaria, el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria y del Hospital Universitario de Canarias, porque han sido muy generosos compartiendo con nosotros lo que vamos a ver después, participando aquí, y en nombre de San Juan de Dios les queremos dar las gracias a las personas que vienen y a las instituciones a las que representan también. Sin más, le dejo con la persona que de verdad es el alma mater de esta jornada y que las organiza, que es Julián Fernández, el jefe de servicio de radiología de nuestro hospital. Una vez más, bienvenido y espero que disfruten. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias, José Carlos y Juan. Y el alma mater son ustedes, que son los que han llenado todos los años esto, y poco a poco hemos ido transformando las jornadas un poco técnicas del principio en las de este año, que desde luego tiene un perfil mucho más serio y mucho más profundo desde el punto de vista de lo que a nosotros nos puede interesar. ¿Por qué surgió este año el hacerlos de neuro y de neuroradiología? Bueno, como decía José Carlos,
tenemos la suerte de ser unos privilegiados, de que la Candelaria y nuestros compañeros de la Candelaria nos hayan invitado a participar en algunas cosas de investigación que ellos estaban haciendo, y aunque eso supone un reto y supone estar ahí encima de muchos detalles para que los que hacen investigación saben que no es lo mismo que el día a día, sino que hay que estar siendo más pijotero en el detalle, pero bueno, te aporta mucho y te aporta conocimiento y te aporta la capacidad de poder hacer este tipo de cosas. Y esta tarde por eso pues tenemos la suerte de estar con ellos, de hablarnos de muchas cosas de innovación. También suelo decir muchas veces que me ha gustado desde que lo hemos empezado a hacer aquí, de poner en valor a muchos compañeros de los que están aquí en nuestra tierra y que están haciendo muchas cosas importantes y que a veces están metidos ahí en sus grupos reducidos, en sus hospitales, y no son tan conocidos. O sea, no son figuras que parece que cuando traemos a alguien de fuera decimos, es que esta es una figura de no sé qué. Aquí también existen, y esa es otra cosa que a mí también desde el principio, cuando empecé a hacer este tipo de jornadas, me pareció importante, poner en valor a todos estos profesionales que están en nuestra tierra. Y yo creo que no tengo muchas cosas más que decir, porque la tarde va a ser larga y van a ser ellos los que nos van a ir diciendo poquito a poco y presentándonos cosas que de verdad van a ser interesantes. ¿Vale? Bueno, empezaremos con un primer bloque, como era de neuro. Si han visto el programa, hemos hecho 3 bloques. El primero de esclerosis múltiple, el segundo lo hemos hecho de degenerativas y el tercer bloque de ictus. ¿Vale? Empezaremos con el primer bloque y ese invito aquí al doctor Alayón para que suba para arriba. Al doctor Miguel Ángel Hernández, perdón. Me perdonarás, ¿no? Eso que hicimos la carrera juntos, por eso me permito el lujo de decirle esto, perdona. Te pido consulta para lo de la neurona. Bueno, el doctor Miguel Ángel Hernández, que es compañero, es el jefe de la unidad de esclerosis múltiple, el coordinador. Con él empezamos a hacer los primeros trabajos de investigación y él fue el que nos propuso decir, bueno, esta parte que es qué se espera de los nuevos tratamientos en la esclerosis múltiple para el 2018. Luego tendremos el siguiente bloque con el doctor Vicente Martín, que es neuroradiólogo y que también nos complementará pues en la parte de diagnóstico por imagen, el seguimiento y otra serie de cosas que él está haciendo ahí en la Candelaria. ¿Vale? Bien, pues nada. Bueno, bienvenidos. En primer lugar, agradecer a los organizadores, tanto al gerente, al director médico, como al jefe de servicio, Juan, por invitarnos a esta charla. Como comentaba Julián, realmente la relación de San Juan de Dios con nosotros, con la unidad de esclerosis múltiple, con el servicio de neurología de la Candelaria, surge a raíz de una serie de ensayos clínicos en donde nos exigían, o la mayoría de los ensayos clínicos hoy en día de resonancia magnética en esclerosis múltiple, la oportunidad de abrirnos la posibilidad de colaborar con ellos y aparte de la amistad que nos une a los tres, los cuales hemos sido compañeros de facultad, y a José Carlos pues también lo conocí en la época de residente. Son por tanto vínculos personales. El objeto de esta charla, cuando me la propusieron, yo lo que os quiero enfocar, digamos, un poquito una introducción de lo que es la esclerosis múltiple, para aquellos que no la sepan, daros un poquito las pinceladas importantes de esta enfermedad. Luego vamos a hablar de un tema del que estamos trabajando últimamente con la Sociedad Española de Neurología, qué es lo que esperan cuando aparece un tratamiento nuevo a los pacientes, qué es lo que esperamos los neurólogos también. Y luego ya entraremos en 2 tratamientos que probablemente van a revolucionar, en mi opinión, un cambio del paradigma del seguimiento de la enfermedad y de lo que supone para el futuro. Hablaremos muy brevemente, porque sé que hay una... ¿No se oye? No, hacerme las indicaciones, como nos permitió el gerente, estamos en familia. O sea que no admito cualquier tipo de sugerencia. Me confundieron de nombre, pero bueno. Hasta eso vamos a hacerlo. Hablaremos luego de indicaciones y luego haremos unas breves consideraciones a aquello que verdaderamente es importante, a lo que se deben de llevar a casa. Bien, la esclerosis múltiple, lo primero es entender el concepto, es cómo visualizamos una enfermedad. Es una enfermedad desmielinizante, que afecta a la mielina, de carácter autoinmune. Esto significa que el propio sistema inmunológico reconoce como extraña a lo que es la mielina y sigue siendo de momento de causa desconocida.
Desde el punto de vista el sustrato, ¿qué es lo que es la enfermedad? Realmente el origen de la enfermedad es un proceso inflamatorio. El sistema inmunológico reconoce como extraña la mielina, va a provocar de forma inmediata la desmielinización y si se desmieliniza mucho llegará a la degeneración axonal, a la pérdida del axón. Se caracteriza desde el punto de vista clínico básicamente por ser un proceso de carácter recurrente o progresivo y hay un término que es importante, que es lo que define la enfermedad y luego el doctor Martín nos hablará de esto, y es el concepto que es una enfermedad diseminada en el espacio y en el tiempo. La resonancia magnética permite probablemente que este, que es un apartado importante, poder reconocerlo. Esta es la protagonista de la enfermedad, que es la mielina, que es lo que nos permite la conducción del estímulo nervioso y por tanto de las funciones principales cerebrales y cognitivas, pero que cuando esa se interrumpe, aparecen estas lesiones, que es lo que provoca la desmielinización. Estos son por corte, va a depender de la intensidad de la misma, pero si llega a lo que verdaderamente va a provocar el problema importante de la enfermedad es el daño axonal. Nosotros con frecuencia en la clínica, yo tengo esta diapositiva y la tengo este cable en la consulta para explicarle que metafóricamente qué sucede en la esclerosis múltiple. Pues mire usted, es que un cable, el cable de la luz, que se rompe en diferentes puntos y lo que va por dentro, si se lesiona, llega a producir el problema. ¿Qué pasa cuando interrumpimos un cable? Porque no llega la luz, llega de forma interrumpida, lo hace de forma anómala, a veces, una vez funciona y otra vez no funciona. Pues esa es la metáfora de lo que es realmente para comprender la esclerosis múltiple. Epidemiológicamente es importante porque es la primera causa de discapacidad neurológica en paciente joven. En algunos países la primera son los traumatismos y la segunda es la esclerosis múltiple. Ya Suecia, Noruega, los países, sobre todo el norte de Europa, incluso empieza a haber ya en Canadá la primera causa de discapacidad neurológica es la esclerosis múltiple. De ahí la trascendencia que tiene la enfermedad. Epidemiológicamente se ha descrito que hay una prevalencia norte-sur. Es más frecuente en las áreas, las zonas más próximas a los polos, tanto norte como al polo sur, y las zonas intermedias estarían en una frecuencia media. En Canarias estamos en torno a un riesgo medio de padecer la enfermedad, y los últimos estudios, uno que hicimos hace 2 años en la zona de Candelaria-Guimar, nos situaron en 74 casos por 100.000 habitantes. En España hay unos 47.000, aproximadamente 47 o 48, depende de la cifra, y a nivel mundial podemos hablar de 4 o 5 millones de pacientes con esclerosis múltiple. Pero lo verdaderamente importante también es esta parte de aquí, es afectación de pacientes jóvenes, 20, 40 años, le puede coger en el momento vital de su vida. Y la importancia que tenemos desde el punto de vista clínico es si podemos evitar realmente el desarrollo de la enfermedad. De ahí la importancia del diagnóstico. La esclerosis múltiple es una enfermedad que es conocida desde el punto de vista neurológico como la enfermedad de las 1000 caras. ¿Y por qué? Porque la mielina está en cualquier parte del sistema nervioso. Podría decir que cualquier déficit neurológico en un paciente joven podría ser debido a una esclerosis múltiple, siempre que dure más de 24 o 48 horas y tenga un perfil de inicio subagudo. De ahí su plétora de síntomas que pueden acompañar a la esclerosis múltiple tanto en el inicio como en la evolución de la enfermedad. Habitualmente, la esclerosis múltiple se presenta en 3 formas clínicas que son las que consideramos en la evolución, en la historia natural de la enfermedad. El típico curso, el más frecuente, supone casi el 70%, es la denominada remitente recurrente. Y aquí se expresa en esta gráfica, va teniendo un brote, desaparece el brote, luego puede tener otro, y ahí sucesivamente. Pero hay otra forma de esclerosis múltiple, que se inicia el síntoma desde el minuto 1, está progresando el déficit. Un paciente que empieza con una debilidad en una pierna, va progresando, y esa forma es la que se llama primaria progresiva. Y luego hay una variante de la remitente recurrente, que es la secundaria progresiva, cuando tiene brotes, pero llega un determinado momento en que ya el brote no se recupera y lo que hace no solamente se queda como secuela, sino que va progresando. Y esa forma secundaria progresiva. Desde el punto de vista cómo establecemos el diagnóstico de esta enfermedad, decir de que no hay un marcador, no tenemos en este momento un marcador que realmente sea subrogado, que sea específico a la esclerosis múltiple. Es un conjunto de datos clínicos en el que te van a apostar la posibilidad que sea un diagnóstico, y yo siempre digo que en la esclerosis múltiple el diagnóstico es siempre de exclusión.
cuando no tenemos otra causa que lo pueda determinar, pueda ser una esclerosis múltiple. Y siempre un diagnóstico dinámico. Cuidado que nos podemos enfrentar cumpliendo criterios, luego aparece otra circunstancia o aparece un biomarcador que nos hace cambiar de criterio. Siempre hay que estar atentos, sobre todo en aquellas formas de evolución que no son típicas, las formas atípicas, lo que llamamos en neurología las banderas rojas del diagnóstico, que esto no encaja en una esclerosis múltiple. Básicamente, como casi todo en medicina, no olvidarnos de la anamnesis importante, el describir los antecedentes, interrogar. Todo el tiempo que invirtamos en historia clínica es un tiempo que siempre nos va a beneficiarlo. La exploración neurológica es importante porque hay signos y síntomas que a lo mejor el paciente no sabe que lo ha padecido, pero vemos una asimetría en los reflejos, vemos un reflejo cutáneo plantar en extensión y nos está indicando de que ha habido una alteración piramidal afecta. Y siempre si hay lo que llamamos el diagnóstico alternativo, el paciente que tenga pues otra enfermedad, una artritis, un lupus, etcétera, que ya pues de alguna manera lo limitaría. Con la exploración, con la anamnesis, la exploración neurológica, luego nos basamos en el diagnóstico en lo que llamamos pruebas paraclínicas, que básicamente lo que tratan es de buscar si hay proceso inflamatorio y si hay lesiones en diferentes partes del cerebro. Y para ello fundamentalmente está la resonancia magnética, los potenciales evocados y el líquido cefalorraquídeo, que es probablemente uno de los marcadores que nos aproximamos más directamente a la enfermedad, pero es un seguimiento, en el diagnóstico lo utilizamos, en el seguimiento prácticamente no, lo que nos va a dar origen, lo que nos va a explicar la naturaleza digamos, inflamatoria del proceso. Pero sin lugar a duda el protagonismo en los últimos años lo tiene la resonancia magnética. Supone realmente una auténtica ventana abierta a poder entrar, como sería, yo siempre he dicho, la resonancia en esclerosis múltiple es como nuestra endoscopia o nuestra colonoscopia para aproximarnos qué es lo que está pasando a nivel cerebral, porque la clínica no nos dice todo, probablemente sea parte del iceberg, y ahí la importancia de la resonancia magnética, porque nos va a hacer un seguimiento en ausencia de marcadores más específicos. Estamos luchando en la investigación en esclerosis múltiple por tener un biomarcador serológico que nos diga exactamente la enfermedad y que nos diga cómo va, pero en ausencia de ello, el marcador hoy en día, el que seguimos el paciente, no solo en el diagnóstico, sino en el tratamiento, en la respuesta que tenemos a los fármacos que ahora veremos, tenemos para la esclerosis múltiple. Los criterios, una vez hecho la clínica, hemos dicho de la forma de la resonancia magnética, se basan en unos criterios que han ido actualizándose en los últimos años. La última es el de McDonough 2017 y los criterios radiológicos que serán expuestos ampliamente y extensamente por el doctor Martín, con lo cual yo no me voy a entretener aquí. Y esta para mí va a ser la diapositiva clave en que vais a entender la enfermedad. La esclerosis múltiple incluso puede iniciarse como hasta 10 o 15 años antes de que debute por primera vez. Y esta parte que se llama fase preclínica y que se identifica radiológicamente como RIS, que es síndrome radiológico aislado, son pacientes a quienes le hacemos una resonancia por un síntoma menor, pues a lo mejor una cefalea o que ha tenido un mareo inespecífico, le hacemos una resonancia y encontramos hallazgos típicos de una esclerosis múltiple. Estamos, esa entidad que podríamos llamar aquí RIS, y probablemente sea la fase preclínica de la enfermedad. Posteriormente, en la historia natural de la misma, aparece la primera manifestación clínica, que puede ser una neuritis óptica, un cuadro de debilidad en miembro inferior, una alteración de tronco cerebral, y aparece lo que se llama, cuando aparecen lesiones, estas lesiones previas con esa nueva clínica, o esa primera clínica, es lo que se llama síndrome clínico aislado, que es el primer brote de esclerosis múltiple en ausencia de otra causa. Y luego ya la historia de la esclerosis múltiple es la aparición en las formas remitentes recurrentes de otro brote, pero con lesiones en resonancia, esto es clínica, y la parte de abajo resonancia. Aparece otro brote años después, o incluso meses después nada más, en donde sigue habiendo actividad y actividad clínica. Y esa es la forma más frecuente de la enfermedad, la denominada remitente recurrente. Pero pasado entre 5 o 15 años y en la historia natural de la enfermedad, hasta un 60% de los pacientes, y sin intervención desde el punto de vista terapéutico, desarrollan la forma primaria progresiva, en donde sigue habiendo actividad en resonancia, pero cada vez menos. Estas puntitas son las lesiones que ya se os explicarán dónde están localizadas y las características. Empieza a dar una clínica que no remite, sino que a partir de un determinado momento empieza a progresar. Puede tener otro brote, pero siempre progresando. Y esta es la forma secundaria progresiva. Lo que subyace debajo, los mecanismos que hayan,
un componente ya no se afecta solamente a la mielina, estaría con un compromiso también del daño axonal, una gliosis e incluso cambios ya en lo que es la histología. Pero siempre hay un fondo inflamatorio, siempre incluso en esa forma, siempre encontramos alguna lesión nueva, lo cual nos quiere decir el espectro de la esclerosis múltiple, en realidad hay una primera fase muy inflamatoria y luego va disminuyendo, pero también siendo activo ahí. Y de ahí la importancia de los tratamientos en la fase inicial, en lo que llamamos la fase ventana. La ventana terapéutica la tenemos ahí. Y la importancia en el diagnóstico y en el seguimiento. Cuando me plantearon cuando planteé la posibilidad de hacer esta pregunta, he preguntado a varios pacientes, aproximadamente estos son respuestas de unos 25 pacientes en la consulta, ¿qué es lo que esperan ellos de los nuevos tratamientos? Pues los grupos de pacientes se dividían en dos, los que apuntaban a la eficacia y otros los que apuntaban a la seguridad, probablemente porque ya habían pasado por fármacos. Pues aquí algunas de las respuestas para compartir con ustedes. Pues uno me decía, que me cure a mí y a los demás. Es un poco, cuando están en la consulta se ve el espectro, los pacientes, las remitentes, las progresivas, uno en silla de ruedas, otros no, pues un poco este panorama. Los que iniciaban la enfermedad, un fármaco potente, estaban hablando de lo que quieren realmente que se cure la enfermedad, todavía no le podemos dar respuesta a esto. El control de brote, son lo que ellos ven. Otro, aquí, no más lesiones en resonancia magnética. Cuando se van a hacer una resonancia magnética, a veces no nos damos cuenta lo preocupado que va el paciente y te miran con una cara, ¿tengo o no tengo lesiones? ¿No? Es importante, digamos, cómo se enfrenta al problema y tenemos que ser conscientes de ello, porque algunos sí son conscientes de la importancia que una lesión significa que la cosa no va bien. Que me controle síntomas, importante, entre otros múltiples síntomas, la fatiga, la espasticidad, directamente parar la esclerosis múltiple, curar la esclerosis múltiple, olvidarse de la enfermedad. Para otros, por el contrario, las respuestas las centran en la seguridad del fármaco. Que se tolere muy bien, sin efectos secundarios, comodidad en la administración. Son pacientes que por lo demás están bien, pero tienen que a lo mejor someterse a inyecciones, tratamientos subcutáneos, etc. Que mejore mi calidad de vida. Fijaros, acudir pocas veces al hospital. O sea, que a veces le demandamos demasiado. Evitar tomar todos los días pastillas, ¿no? Y cuando esta misma pregunta se la hacemos a los neurólogos, compañeros de aquí y de fuera, pues ya son un poco más técnicos y van más un poco en la línea. ¿Qué es lo que le pides tú a un nuevo tratamiento de la esclerosis múltiple? Pues ante todo que sea eficaz en los parámetros clínicos, que es lo que vemos, en los parámetros de resonancia y desde luego en los biomarcadores. Ahora hay un biomarcador muy emergente que es la determinación de los neurofilamentos en líquido cefalorraquídeo y en sangre, que nos puede dar una idea del componente inflamatorio que tienen. Evitar la progresión de la enfermedad. Este es un reto que todavía no hemos podido vencer de forma clara, aunque ya tenemos el primer fármaco que os comentaré a continuación. No evidencia de actividad de la enfermedad. Este es un concepto nuevo que se ha incorporado en los últimos años a raíz de los nuevos tratamientos y sería asimilable que un paciente que no tenga brotes, que no tenga lesiones en resonancia y que no progrese. Lo que quizás sería como el paciente en remisión activa de la enfermedad. Un concepto que incorporamos y que deseamos que cuando iniciamos un tratamiento el paciente esté en esa situación de NEDA. O sea, no hay actividad de la enfermedad. El paciente tiene la enfermedad, pero no hay actividad, ¿no? Pues pedirle lo más alto de NEDA. Un mecanismo de acción. Manejamos fármacos que hasta ahora que no sabemos muy bien los mecanismos de acción. Son inmunológicos, pero muy variados. Mecanismos de acción más conocidos, más palpables, que sean más conocidos, sobre todo porque luego los podemos manejar mejor sus efectos secundarios. Fácil de administración, de evitar fármacos que ya veremos que con 1 o 2 veces al año podemos controlar la enfermedad. Estamos en condiciones que podemos controlar la enfermedad. Predecible en sus efectos secundarios. Esto, el tiempo es el que nos va a decir, ¿sabéis? Cuando se aprueba un fármaco, inicialmente hay unos efectos secundarios, pero a posteriori aparecen otros que tenemos que controlar. La seguridad a largo plazo, el alto beneficio y el mínimo riesgo. Y no nos podemos olvidar las políticas económicas sanitarias limitadas, que tengan un coste razonable y asumible para el control de la enfermedad. Debemos ser conscientes de esto también como sanitarios. No, tendremos que dar lo mejor a los pacientes, pero que demuestre realmente que tenga control de la enfermedad. Bueno, aquí esta es la historia de los tratamientos de la esclerosis múltiple. Se inicia en el año 1995 con el primer fármaco, el betaferón, que es el interferón beta 1B, que se aprobó para el tratamiento de la esclerosis múltiple solo la forma remitente recurrente.
y ella es un fármaco que se administraba o que se administra subcutáneamente. Todos estos fármacos todavía se están utilizando, están aprobados y se utilizaban de forma subcutánea a días alternos. Por primera vez aparecen las inyecciones, que es lo que se llaman, y supuso un cambio importante porque pasábamos prácticamente de no tener o no había nada, mínimos intentos con acetoprina, ciclosporina, pero realmente fármaco que en ficha técnica aprobar fue el primero. Posteriormente vieron modificaciones de estos interferones, el beta-1A de administración intramuscular, una vez a la semana. Les suponía, pues eran pacientes jóvenes, imaginaros, por gente 20, 25 años, poniéndose una inyección todas las semanas. Les recordaba a veces, les recuerda la inyección más que la enfermedad que otra cosa. Posteriormente aparece otra modificación de un interferón, el beta-1B, subcutáneo también. El acetato laterámero ya se dejan los interferones, es un mecanismo de acción diferente, el acetato, que se administraba todos los días, una inyección diaria todos los días. Todo este grupo está aproximadamente en un grado de respuesta al tratamiento en torno a un 30%, y esto quedaros con esta cifra, del control de los brotes, aproximadamente un 30%. En el 2006 surge para mí uno de los grandes fármacos a día de hoy, el natalizumab. Supuso realmente un cambio espectacular, en mi opinión, en la historia de la esclerosis múltiple. Un fármaco que, de forma específica, con un mecanismo de acción específico, y de ahí la importancia de los mecanismos de acción, era capaz de evitar que los linfocitos T activados entraran en el sistema nervioso para provocar el daño, pues bloquea de alguna manera esa entrada. Y supuso un cambio importante. Se administra una vez al mes, pero fue acompañado ya desde el principio del efecto negativo, que es los pacientes que tenían virus JC, que es un virus muy frecuente, muy común, pero cuando lo taponamos el sistema nervioso, que es lo que hace el natalizumab, este virus se reproduce de forma muy activa y peligrosa y mortal, y puede ser mortal en la esclerosis múltiple, y es uno de los grandes hándicaps. Puedo decir, compartir en esta audiencia, que probablemente, si no hubiera sido por la aparición de este efecto secundario, el natalizumab sería uno de los fármacos a elegir en la esclerosis múltiple, por el control que tiene. Pero la historia sigue. En el 2011 se incorpora el primer tratamiento oral, que es el fingolimod, que ha dado también respuesta en las formas fundamentalmente remitentes recurrentes activas. En el 2013, un año que tenemos la presentación de dos grandes y potentes fármacos, el alentuzumab, también el otro anticuerpo monoclonal, altamente eficaz, con un tratamiento además por primera vez en neurología, que eran durante 5 días nada más, fijaros, 5 días, al año siguiente 3 días de tratamiento, se pone intravenoso, y con una respuesta que puede llegar hasta un 70%, algo parecido a lo que hace el natalizumab, de respuesta clínica, y empieza también a valorar la posibilidad de que pueda controlar la progresión, pero con solamente prácticamente dos ciclos de tratamiento, casi el 60% de los pacientes llegan a estar controlando la enfermedad en los próximos 4 años. Ha habido aquí un cambio importante. El alentuzumab, lo que supone que requiere de unas analíticas prácticamente mensuales, por el riesgo de que puedan desarrollar las complicaciones, lo que al resetear el sistema inmune. Otro fármaco se incorpora en el mismo año, la tirifulamida, que es un fármaco que está dentro de más o menos del tratamiento de los que pueden ser lo que llamamos primeras líneas, los interferones y la copaxone. Luego aparece en el 2014 otros dos nuevos fármacos, otro oral, el dimetilfumarato, con una eficacia en torno a un 50-60% de respuesta, una versión mejorada del interferón, que es la forma pegilada, que lo que hace es que en vez de administrarse semanalmente o cada 3 días, se hace cada 15 días, se mejora el acetato glatiramero, y ahora ya, que es el objeto de esta charla, la aparición de dos nuevos fármacos con dos perfiles de acción diferentes, y que prácticamente la cladivina se ha aprobado, pues hace lo que es por ficha técnica, hace prácticamente la semana pasada. El ocrelizumab también, quiero decir, que vamos a poder prescribirlo probablemente en los próximos meses, y el ocrelizumab, aprobado también por la FDA y MDA, también ha sido aprobado recientemente y nos está pendiente en el Ministerio. Pero el ocrelizumab tiene una acción diferente, que hasta ahora no teníamos respuesta. Todo anterior era remitente recurrente, y es el primer fármaco aprobado para la primaria progresiva. Un fármaco con capacidad que realmente es antiinflamatorio, vamos a llamar así, pero que empieza a ver la posibilidad de dar una pequeña pincelada a lo que es la forma progresiva. Y ya para entrar en materia de los dos fármacos a recordar, que es los dos fármacos nuevos. La cladivina, que se ha utilizado también intravenosa, pero la cladivina que vamos a disponer es una cladivina
oral, son comprimidos orales. Su mecanismo de acción, por no ser extensivo, es básicamente un análogo de la nucleósido desoxinasa, pero para que os llevéis, ¿qué es lo que hace? Lo que va a deprimir, lo que va a disminuir las células T y B, sobre todo las B, en el proceso de división, cuando se están replicando, porque van a atacar, van a ponerse en marcha el funcionamiento inmunológico. La cladivina, el desarrollo de la cladivina oral lleva ya más de 12 años desde que se desarrolla, ahí vienen los ensayos clínicos, por qué hay que demostrar que realmente sea eficaz. En unos primeros estudios se hicieron, el Clarity se hizo comparándolo con placebo, y luego posteriormente el Onward se hizo comparando con el interferón, que era un fármaco activo. Y luego se ha hecho también, es uno dentro de estos fármacos que se hace que en el Oracle, en aquellos pacientes que tenían el primer brote que os he comentado, el CIS, pues ahí se ponía el tratamiento. He tenido la suerte de participar en este ensayo clínico, reclutando 5 pacientes, y de los cuales a día de hoy, de esos 5 que estaban en esa fase inicial, 3 se mantienen sin desarrollar la enfermedad, y 1 ha desarrollado la enfermedad, y ese 1 estaba en placebo. Y el otro ya desarrolló la enfermedad porque estaba en dosis baja. El Oracle es una manera de ver, si yo cojo la enfermedad precozmente, seremos capaces de evitar lo que es todo el martirio de la esclerosis múltiple, en el sentido clínico de la esclerosis múltiple, y evitar todo lo demás. Pues probablemente esa es una de las innovaciones que vamos a tener en el futuro, tratarlo ya de entrada lo mejor que podamos y cuanto antes. La cladivina, ¿cuáles son los datos de todos esos ensayos? Haciendo un resumen y cogiendo los datos disponibles por ficha técnica. Pues fijaros, paciente libre de brotes, y son 2 pulsos de tratamiento, como veremos ahora, el 80% a las 96 semanas están libres de brotes. Pacientes sin progresión confirmada de la enfermedad, o sea que no hay progresión en el 91% de los pacientes, haciendo un resumen de los ensayos. La parte de resonancia, pacientes libres de lesiones de gadolinios, que son las que marcan de alguna manera la actividad en resonancia magnética. El 87% de los pacientes no tenían actividad en resonancia, esas lesiones que íbamos viendo en el cuadro. Pacientes libres de lesiones en T2, el 61%, y porcentaje de NEDA, no progresión, no clínica, no nueva sintomatología, el 46% de los pacientes, a los 96 semanas. La indicación en el momento actual, he traído los de ficha técnica para no salirme de guión, es básicamente esclerosis múltiple recurrente, muy activa, definida mediante características clínicas y de imagen. La ficha técnica, verdad, que nos deja una amplia posibilidad de iniciar el fármaco. Y aquí una de las originalidades de este producto, son comprimidos y se da de la siguiente manera, se da por kilo de peso, 3,5 miligramos por kilo de peso, y va dependiendo del peso que tiene, se da. En la primera semana se dan 4 o 5 comprimidos, y al segundo mes 4 o 5 comprimidos, y luego hay un segundo, y luego durante el resto del año no damos nada más, no se da nada más de fármaco, y al segundo año se hace lo mismo, o sea, 4 o 5 comprimidos en total, pueden ser una media en 2 años de 20 comprimidos en 2 años. Y la eficacia demostrada, que son las 96 semanas, pueden llegar hasta 4 años libre de actividad de brotes. Con lo cual, estamos ante un fármaco, desde el punto de vista clínico, altamente potente, altamente eficaz. En cuanto a los aspectos de seguridad, esta eficacia pues va a dar problemas, pues inicialmente en la ficha técnica los datos recogidos, los que se recogen, son fundamentalmente una linfopenia que hay que mantener a raya, que no estén por debajo de los 500 linfocitos, y en la complicación a día de hoy más frecuente que aparece, tuvimos uno de los casos que os he comentado, que participamos en el ensayo clínico fue el herpes zóster. Otros efectos menos frecuentes, la herpes oral, alopecia y neutropenia. Y luego el estudio quedó parcialmente limitado en un principio porque hubo quizás con este fármaco algo que a veces las cosas del azar, o no sabemos si la investigación, que el grupo placebo prácticamente no había tenido tumores, y el grupo tratamiento, el de la cladivina, sí que había tenido tumores, y esto ha parado durante casi 7 años que este fármaco no hubiera salido. Se ha reevaluado ahora, posteriormente, a través de un estudio de seguimiento en el que hemos participado casi 8 años, está a punto de finalizar el estudio Premier, y se ha demostrado que no fue así. Y ha sido a veces una paradoja. En cualquier caso, estamos regulando el sistema inmunológico y tenemos que tener siempre cuidado al respecto. Y el esquema de tratamiento de seguimiento, relativamente sencillo. En las 2, antes del inicio del tratamiento, un control analítico, otro
se pone las dos al tercer mes de haber puesto la segunda dosis, otro control analítico, nada más hemograma y bioquímica, otro a los 6 meses y otro al año. Y no requiere de ningún otro control analítico. Probablemente habrá que incorporar la resonancia magnética también al final del tratamiento antes de iniciar el próximo ciclo. El otro fármaco es el ocrelizumab, que ya hemos comentado algo. Este es un anticuerpo monoclonal específico. Como hoy en la historia de la medicina probablemente va a cambiar, y está cambiando ya, estamos ante unos monoclonales para casi todo, yo diría. Tenemos hasta para la migraña, por poneros un ejemplo, que ahora mismo tenemos 4 monoclonales para la migraña. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Porque lo que estamos es seleccionando dónde está el mecanismo de acción, estamos dándole en la diana. ¿Qué es lo que sucede con el ocrelizumab? Es un anticuerpo monoclonal específico contra los linfocitos CD20. Y lo que va a actuar es sobre esos linfocitos que son, desde el punto de vista que lo podemos entender, los linfocitos B son los que de alguna manera presentan, digamos, al antígeno para que luego el linfocito T ponga en marcha, digamos, todo el proceso inflamatorio. De alguna manera son los espías del sistema inmunológico y que van a buscar dónde están los fallos para luego decirle al linfocito T, está hablando así de metáfora, al policía de verdad, que realmente vaya a buscarlo a donde lo tenemos. Bueno, también tiene un desarrollo clínico importante en 2 estudios que son el ópera 1 y el ópera 2 para forma remitente recurrente, y la incorporación al laboratorio ya de entrada apostó por este fármaco de una manera importante, aportó sin tener todavía la seguridad del estudio ópera, que es remitente, apostó para ver qué pasaba en las primarias progresivas. Siempre hemos tenido la impresión, los que llevamos la esclerosis múltiple, ¿por qué no tiene actividad? Sí que tiene una actividad la primaria progresiva, pero probablemente de otra manera, y ya ahora posteriormente se comentará. ¿Y cuál es la respuesta de estos ensayos clínicos? Pues fijaros, también en torno a las 96 semanas, el paciente libre de brotes, un 80% de pacientes libres de brotes. Pacientes sin progresión, el 94% de los pacientes no progresaban durante el tiempo de estudio. Pacientes libres de actividad en gadolinio, que es el marcador surrogado más importante a la hora de valorar si tiene actividad en el momento, sobre todo, que hacemos la resonancia magnética. Pacientes libres de lesiones en T2, que también está expresando actividad de la enfermedad, aparición de lesiones nuevas, el 61%, y porcentaje de ENEDA, o sea, libres de actividad clínica, de progresión de la enfermedad y no lesión en resonancia, el 47% en este intervalo de tiempo. Las indicaciones del ocrelizumab también han dejado la oportunidad, estas son actualmente las indicaciones en ficha técnica española, que está prácticamente a punto ya de que se pueda comercializar, en las formas remitentes recurrentes con enfermedad activa definida. Aquí es donde podemos interpretar qué es lo que es activa definida de varias formas, y luego también por primera vez se abre el abanico a ese campo que es la primaria progresiva, que hasta el día de hoy no teníamos ninguna respuesta para los mismos. En cuanto a cómo se administra este fármaco, pues se administra en dos pulsos de tratamiento intravenoso. El primer mes se ponen 300 miligramos, a los 15 días otros 300 miligramos y a los 6 meses se ponen ya la dosis completa de 600 miligramos y así de forma sucesiva. Este sí que requiere un tratamiento, se va controlando a través de los niveles que es capaz de bloquear los CD20 fundamentalmente. Son 2 inyecciones al año para una eficacia de la manera que hemos podido ver. En cuanto a la seguridad, también la seguridad a día de hoy he puesto lo más relevante, hay más datos, pero los más relevantes en cuanto a lo que es más importante son sobre todo reacciones relacionadas con la perfusión, cuadro de ras cutáneo, hipertermia que pueda aparecer, infecciones de vías aéreas superiores y puede haber una hipoglucemia porque hay sobre todo déficit a nivel de la IgM que a veces hay que controlarla y darle tratamiento al respecto. Puede afectar también neutropenia, sinusitis, todo lo que puedan ser sistemas, puede haber un aumento de las infecciones, pero en el estudio, en los abanicos, a día de hoy, hay en el mundo ya casi 50.000 pacientes con este tratamiento solo en Estados Unidos, y lo comunicado en hace apenas 15 días en la Academia Americana de Neurología, que he tenido la oportunidad de asistir. Prácticamente es un fármaco que está revolucionando la esclerosis múltiple, porque fijaros con qué eficacia está dando y encima está cubriendo otra parte de la enfermedad que es la primaria progresiva. Y la forma de administración y el seguimiento relativamente podríamos decir que muy cómodo para el paciente y también para el neurólogo que estamos en el día a día viendo esto, los requisitos previamente de pretratamiento como todo este tipo de fármacos, con una analítica, un tratamiento adecuado. Lo que estamos nosotros planteando es la vacunación, cogiendo la inmunidad previamente,
y luego las 2 inyecciones del primer mes, que se pone a los 15 días, a los 6 meses y así sucesivamente. Y por tanto, en conclusión, para terminar, a la pregunta ¿qué nos aportan estos nuevos fármacos? Podemos decir los que nos está aportando son nuevos mecanismos de acción inmunológico, regímenes terapéuticos realmente simplificados respecto a lo que hemos tenido hasta ahora, ampliación de las indicaciones, la remitente recurrente sigue teniendo, es la que más peso tiene, pero por primera vez se abre la primaria progresiva, una alta eficacia en la clínica y también en la resonancia magnética, como hemos visto, un buen perfil de seguridad y tolerancia a día de hoy, que realmente esto es importante, cómodo manejo en la práctica clínica habitual para el paciente y también para el manejo, ¿por qué no?, del neurólogo que lleva a estos pacientes. Esperamos, por tanto, que estos nuevos tratamientos permitan cubrir y mejorar las expectativas y seguridad de los pacientes con esclerosis múltiple.